vamos a leer, Hare Krishna, muy buenas noches. Vamos a leer nuestro capítulo número 17 del Srimad Bhagavad Gita, el cual habla acerca de las divisiones de la fe, ¿cierto? ¿Quién lo diría? Tres tipos de fe. Entonces, ¿qué denota cada fe? ¿Qué muestra la potencia de cada fe? Depende del lugar donde se ponga, ¿no? Puede haber una bebida muy, muy cara, ¿cierto? Muy fina, con un sabor delicioso. Pero si te lo entregan en un vaso sucio, pierde gran... Claro, hasta que no lo pruebas y ya, wow, es algo delicioso. Pero mientras estamos en este mundo somos muy visuales, ¿cierto? Como que todo tiene que ver con su externo. Y eso externo es lo que nos engaña muchas veces, porque uno siempre espera un sabio, ¿cierto? Como con barba blanca, un viejo que ya venga a decirnos todas las verdades, ¿no? Pero a veces la sabiduría se esconde en el aire. Los, los sabios dicen que uno puede aprender de cualquier elemento, como el sol. El sol sale todos los días a la misma hora. Todos los días ilumina a todos. Todos los días le da alimento a toda la humanidad. Todos los días es una fuente de energía. El sol nunca le pide energía a nadie. Imagínense, el sol le da a todas las personas un árbol, siempre da sombras. Dicen que el árbol es tan generoso que él nunca come lo que produce, ¿cierto? El árbol solamente da frutos, solamente da lo mejor de sí mismo y jamás pide nada a cambio. El agua nunca se toma a sí misma, no se retroalimenta, sino el agua siempre fluye, visita todos los lugares. Y no importa con lo que se revuelva, el agua siempre sigue siendo líquida, sigue en su factor de agua. Ella mantiene su pureza, a pesar de que se vaya al lugar más sucio, cuando pasa por un filtro de tierra, de madera, vuelve a ser agua cristalina. Entonces así la fe es deliciosa, ¿cierto? La fe es la creencia en algo sublime que está más allá de nuestra percepción temporal. Esa es como la definición de los sabios. La fe es algo que va mucho más allá de nuestra propia creencia. La fe lo relacionamos con lo religioso, pero es totalmente contrario, ¿cierto? Porque fe quiere decir creencia. Y hay personas que creen en Dios y hay otros que creen en la ciencia. Y ninguno está equivocado, porque el secreto es creer. Los dos creen. Y eso es fe. ¿Cierto? Creen en lo que pueden ver, en lo que hay personas que dicen, no, pero yo he sentido a Dios en mi vida. Y no está mal, ¿cierto? Puede ser que sí, porque yo no vivo en el corazón de esa persona. Yo no sé él cómo entiende el mundo. No sé esa persona cómo percibe el mundo, ¿cierto? Entonces la fe es la sustancia primordial. Un sabio dice que la fe es como el bote seguro que nos lleva hasta el océano de la felicidad, de la bienaventuranza. Pero entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? Porque pensamos eso, ¿no? Si soy religioso, si estoy afiliado a una religión, ya, o sea, yo estoy bien, los demás están mal, ¿cierto? Es como lo natural. Solo, o sea, solo el de esta religión va al cielo, ¿no? Los otros no. Los otros, me acuerdo de un chiste muy bueno que dice que llega un señor al cielo, ¿no? Y lo atiende San Pedro, así le dice, no, siga, siga, bienvenido, acá está, el cielo es para usted, puede hacer lo que quiera, y hay árboles de deseos, o sea, si usted quiere peras, le van a dar peras, si quiere un zapato, le dan zapatos, el agua no está contaminada, no necesita filtro, dice, no, bienvenido al cielo, ¿no? Vivo acá, y él, oh, gracias, San Pedro, y se va caminando y encuentra un muro así gigantesco, ¿no? Y le dice, uy, pero ¿qué hay detrás de este muro? Le dice, no, detrás de ese muro
están todos los que pensaban que solo ellos iban a ir al cielo. Entonces déjalos tranquilos, ¿no? Déjalos ahí tranquilos. Entonces así es, ¿no? La oportunidad de la fe es algo totalmente abierto, totalmente para todo el mundo, ¿sí? Para todas las personas. Pero ella entra en diferentes potes, ¿cierto? En diferentes frascos. Entonces hay unos frascos rojos, transparentes o sucios. Esos son los tipos de fe que existen. Claro, existen infinitos, ¿no? Porque tenemos fe en diferentes cosas en este mundo fenoménico hay millones de nombres y por cada nombre hay un objeto y por cada objeto hay un tipo de fe. Entonces ahí ya. Pero la regla general que da el Bhagavad Gita, que hemos estado estudiando ya porque, pues, lamentablemente llegamos al final de nuestras lecturas, pero nos denota claramente, pues, los tres tipos de fe de una manera sencilla: bondad, pasión e ignorancia, ¿cierto? Esos son los tres tipos de fe. Cuando está en la bondad, es una fe próspera, ¿cierto? Cuando está en la pasión, es una fe que nos lleva al trabajo esperando algo a cambio. Y cuando es una fe en la ignorancia, nos lleva a no hacer nada, ¿sí? Nada por nadie, ¿no? En Chile dice no, no es salva ni él mismo, ¿no? Dice no salva a nadie, ¿no? No salva a nadie, ¿verdad? Pero si ya de verdad es alguien que no, de verdad no hace nada, dice no, no es salva ni él mismo. Entonces, hasta esos son como los confines de la ignorancia, ¿cierto? Hasta donde nos puede llevar la ignorancia. Entonces vamos a leer este capítulo 17, vamos a tratar de desglosar un poco más. Vamos a repetir el mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a repetirlo hoy 3 veces. Un regalo especial. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya, si más Bhagavata aquí, ya. Dice los tres tipos de fe. Nuestra fe, de acuerdo a las tres modalidades. Arjun dijo: oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquel que no sigue los principios de las escrituras, sino que adora según su propia imaginación? ¿Está en la bondad, en la pasión o en la ignorancia? El Señor Supremo dijo: de acuerdo con las modalidades de la naturaleza que adquiere el alma corporificada, su fe puede ser de 3 clases: bondad, pasión o ignorancia. Ahora oye de mí acerca de esto. El Señor de acuerdo con la existencia de uno, bajo las diversas modalidades de la naturaleza, se desarrolla una clase particular de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe particular de acuerdo a las modalidades que ha adquirido. Ayer aquí en nuestros desayunos sacamos siempre conclusiones filosóficas y llegábamos a una que uno toda la vida no desarrolla un criterio propio, porque estamos siempre imitando a alguien. Y así va a ser, nuestro carácter se desarrolla de la imitación del carácter de alguien más. No quiere decir que sea malo, ¿cierto? Quiere decir que todo el tiempo desarrollamos un criterio dependiendo de lo que escuchamos, de las personas que vemos, al comienzo de nuestra vida. Debería ser así, al comienzo de nuestra vida nuestro criterio se desarrolla de lo que escuchamos, pero ya cuando hay una etapa madura, sin importar lo que escuchamos, uno debe sacar la mejor conclusión incluso de los peores consejos. Uno debe saber depurar las cosas que no le sirven.
Esa debería ser como nuestra capacidad. A eso es a lo que se le llama criterio, ¿cierto? A pesar del lugar en donde estoy, no dejarme afectar. Una vez un sannyasi, un monje, de esos que les cuento, lo visitamos y él nos contaba que estaba hablando como con amigos, ¿no? Así explicándoles acerca del yoga, de la meditación, y que pues un señor con un cigarrillo y con una cerveza, así como una caguama, como que le dijo, ¿me puedo sentar? Y él, sí, sí, siéntese, ¿no? Y que él se sentó y que él seguía hablando y como que le prestaba atención. Le dijo, ¿puedo prender mi cigarrillo? Sí, sí, préndalo, no hay problema. Entonces que él lo prendió, empezó a fumar y este Madaras me decía, yo la única conclusión que llegué por dentro es que siempre estamos a 5 centímetros de las cosas que nos pueden hacer daño. Eso era lo que esa persona venía a demostrar. Si yo no lo tomo, si yo no lo traigo hacia mí, nadie me puede obligar. Así se me pare al frente, así esté ahí al lado mío. Nadie me puede obligar si yo no tomo mi decisión interna y digo, esto es para mí. Pero al comienzo, mientras empezamos a desarrollar nuestra fe y a volverla más firme, es muy importante constantemente escuchar gente positiva, constantemente dirigirse a la modalidad de la bondad. Dice, los hombres en la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos en la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos en la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. Quienes se someten a austeridades y penitencias severas que no están recomendadas en las escrituras y las realizan a causa del orgullo, el egoísmo, la lujuria y el apego, que son impelidos por la pasión y que se atormentan tanto a sus órganos corporales como a las como perdón que me perdí, como a la superalma que mora dentro de su corazón, han de ser conocidos como demonios. Aún la comida que todos consumen es de tres clases, de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto en cuanto a los sacrificios, las austeridades y la caridad. Oye, y te diré de las distinciones entre estas. Pues me acuerda de una historia que contaban, que era como que un sadhu, un yogi estaba haciendo una conferencia, ¿no? Y que llegaron unos satanistas, ¿no? Unos metaleros así, plaqueros, y se sentaron en todo el frente, ¿no? Y entonces, pero escucharon toda la clase, y le ponían atención, pero así como con su postura de metalero, ¿no? Y que ellos se quedaron escuchando y cuando él dijo, bueno, ¿tienen preguntas acerca de lo que estoy exponiendo? Y que uno, así como que se veía que era como el jefe de los metaleros, levantó la mano y le dijo, pues yo veo que usted habla, o se habla de Dios y todo eso, entonces para ustedes, ¿quién es Belcebú? ¿Quién es Satanás? Y, y entonces este yogi le dijo, pues yo he escuchado historias de grandes demonios, Hiranyakashipu, de Hiranyaksha, de personas muy austeras, muy fuertes, pero él yo creo que es un pobre diablo. Entonces los metaleros quedaron como, uy, se sentaron, se retiraron, ¿no? Porque pues en realidad no quiere decir que alguien que tenga cualidades demoníacas sea ahí como un pajarito, como... No, son personas que en realidad hacen austeridades muy fuertes durante milenios, que saben controlar los poderes místicos, que pueden controlar la mente de otras personas, que te hipnotizan solo al mirarte a los ojos. No es cualquier cosa, ¿no? Uno a veces dice, no, los demonios, pero no. En realidad existen personas que pueden desarrollar las capacidades humanas y dirigirlas hacia lo demoníaco, ¿cierto? Las mismas capacidades que uno puede desarrollar para la bondad, también se pueden desarrollar hacia el lado contrario, hacia la ignorancia. Esa misma fortaleza, esa misma
credibilidad al hablar. Hay personas que son tan expertas engañando que pueden hablar de una manera tan creíble que lo convencen a uno. Es algo impresionante. Dice, los alimentos en la modalidad de la bondad. Escuchen muy bien porque estos son los alimentos que deberíamos consumir. Incrementan la duración de la vida, purifican la existencia propia y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Tales alimentos nutritivos son dulces, jugosos, deliciosos y engordan. ¿Qué tal? Ahí está. Si nosotros vemos que nuestra comida no tiene esto, deberíamos dejarla a un lado, porque no nos está llevando hacia la bondad. Porque hay algo muy importante, da felicidad. Hay un estudio que habla acerca de las cosas que dan alegría. Hay un científico, un psicólogo, que habla acerca de esto. Él habla acerca de varias pautas. Dice que comer lechuga da alegría. Comer aguacate produce alegría en las personas. Levantarse temprano da alegría. Así como practicar yoga, practicar meditación. Si quieren en internet está como el estudio de las cosas que producen alegría. Entonces, sigue los alimentos que son demasiado amargos, demasiado agrios, salados, acres, secos y picantes, gustan a la gente en la modalidad de la pasión. Tales alimentos causan dolor, angustia y enfermedad. Resultado inmediato, ¿cierto? Uno cuando se come un picante así demasiado picante, en Colombia dicen, si pica la entrada, pica la salida, ¿no? Entonces, es como algo natural, ¿no? Como automático, es un sufrimiento automático. Dice, los alimentos preparados más de 3 horas antes de comerse, los cuales son desabridos, rancios, podridos, descompuestos e inmundos, son alimentos que gustan a las personas en la modalidad de la ignorancia. Entonces ahí nos damos cuenta, comer embutidos, los embutidos, ¿hace cuánto los hicieron? Incluso a mí me habían pasado un dato que la industria de la carne, para que un pedazo de carne se mantenga roja, porque uno sabe, algo se muere, 3 días negro, ¿no? Dañado, descompuesto. Pero pues imagínense cuánto la carne que comemos, cuánto lleva ahí en el refrigerador, ¿no? Y mantiene ese color rojo. A mí me contaron que por cada gramo de carne hay 2000 inyecciones diferentes para que mantenga ese color rojo. Entonces imagínense la cantidad de químico que está entrando a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante, o sea, somos lo que comemos, ¿cierto? Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Y esa es nuestra capacidad más fina, más intelectual, más profunda, desde la comida. Albert Einstein era vegetariano, Mahatma Gandhi era vegetariano, pues muchos de los padres de la humanidad eran vegetarianos, y simplemente por naturaleza, simplemente porque nuestra naturaleza nos lleva a eso, nos lleva a comer más sano, a comer mejor, porque un practicante de yoga, un yogi, siempre busca estar en la modalidad de la bondad. ¿Por qué? Hemos escuchado, cuando uno no está en la bondad, no puede meditar, ¿cierto? Si uno no está acercándose más a la bondad, no puede desarrollar compasión, ni siquiera hacia su propio cuerpo. Por eso puede venir una lesión, precisamente porque no somos compasivos con no podemos entender el cuerpo, no lo escuchamos. Dice, el sacrificio en cada una de las modalidades. De los sacrificios, aquel sacrificio que se ejecuta de acuerdo al deber y a las reglas de las escrituras y sin esperar recompensa, es de la naturaleza de la bondad. Lo más complicado, ¿no? Actuar sin esperar nada a cambio. Porque había un sabio que decía,
el que menos espera, espera una sonrisa, ¿cierto? El que menos, así yo hago las cosas bien, pero aunque sea que me den las gracias, ya, yo no espero nada más. Pero todos esperamos algo en este mundo. Por eso ya llegar este es el ideal. ¿No? El ideal es no esperar nada a cambio, pero para eso hay un camino. Dice, pero aquel sacrificio que se ejecuta deseando disfrutar el resultado o buscando beneficio material, o que se ejecuta ostentosamente por vanidad, es de la naturaleza de la pasión, o el mejor de los barcos. Dice, y aquel sacrificio que se ejecuta a despecho de los mandatos de las escrituras, en el cual no se distribuye alimento espiritual, ni se cantan himnos, ni se proporcionan remuneraciones a los sacerdotes, y que carece de fe. Ese sacrificio es de la naturaleza de la ignorancia. Dice la austeridad en cada una de las tres modalidades. La austeridad del cuerpo consiste en esto. Dos puntos, ¿no? Para tener muy en cuenta. La adoración al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a los superiores como el padre y la madre, la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia también son austeridades del cuerpo. Entonces, esas son las metas del yoga, ¿cierto? Es lo que un yogi está buscando todo el tiempo. Él intenta mantener su cuerpo en equilibrio. ¿Sí? Esa es como la naturaleza del yoga. Equilibrio, austeridad, confianza. Un yogi está autocontrolándose. Muy impresionante, porque en el autocontrol se encuentra la libertad. Uno piensa que, como decían, la diferencia entre la libertad y el libertinaje, ¿no? El libertinaje es hacer todo lo que todo el mundo hace, pero la libertad es conocerme, porque entre más me conozco, más libre soy de los estereotipos del mundo, ¿cierto? No estoy imitando a nadie, no estoy como presentándome como alguien más diferente a quien soy yo. Por eso un practicante de yoga se vuelve una persona genuina. Esa es la finalidad de la práctica del yoga, ser genuino, ser uno entre la mente, el cuerpo y el habla. No alguien diferente, no es que yo hablo algo y actúe diferente, ¿no? Por eso, muy bonito lo que decía Kirti estos días, ¿no? Como hablemos de lo que nosotros podemos practicar. Sencillamente eso. Porque es más bonito que la gente vea, oh, este muchacho, no puede hacer la postura, pero él tampoco nunca me ha dicho que la haga, ¿no? Pero estas que él me indica, estas que intenta, pero también uno no por eso debe como cohibirse de hablar, ¿cierto? Como uno no debe callar, porque una vez escuché a un maestro decir, es muy refrescante escuchar que hay algo más elevado de lo que yo también puedo alcanzar, ¿cierto? Sin obligar a nadie a que lo haga. ¿Qué pasa cuando uno habla o da una instrucción de algo que uno mismo no hace? Normalmente lo hace, las palabras no son las adecuadas, ¿cierto? Normalmente no está vibrando el corazón en eso. Normalmente el corazón está vibrando en otra cosa. Entonces hacemos sentir mal a la persona. Como hágalo, usted puede, usted es capaz. ¿Cómo no va a ser capaz? ¿Cierto? Pero cuando uno ha tenido que pasar por el proceso para llegar a esa postura, para llegar a esa circunstancia de la vida, uno se vuelve como más consciente, ¿cierto? Uno se vuelve una persona como, no, pero mira, esto te puede ayudar en la rodilla, ¿cierto? Esto, si quieres llegar a esa postura, primero debes ensayar esto, ¿cierto? Antes, alguien que sabe cómo hacer las cosas es una persona totalmente compasiva, no arrogante, sino que antes es muy abierto, muy dulce, muy confiable, como que genera esa confianza de las pequeñas cosas. Dice, y la serenidad, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la pureza
Ah, no, perdón, íbamos en el 15. La austeridad del alma consiste en hablar veraz y beneficiosamente y en evitar el lenguaje que ofende. También deben recitarse los Vedas con regularidad. Entonces, hablar con la verdad, ¿cierto? Hay algo muy especial del idioma sánscrito, ¿cierto? El sánscrito no tiene palabras groserías, ¿cierto? Soeces, no tiene palabras que hagan sentir a los demás. Se dice que por eso es el idioma de los devas, ¿cierto? Devanagari se llama, es el Devanagari, es el verdadero nombre del sánscrito, digamos, Devanagari. Es el idioma de las personas divinas, porque nunca hay una palabra que haga sentir mal a los demás, ¿cierto? No existe dentro de... Con el sánscrito solamente se podría hablar dentro del contexto, ¿cierto? Como es demasiado fino, es un idioma muy fino, entonces no existe una palabra para hacer sentir mal. Algo impresionante el sánscrito. Bueno, voy a cortar en este momento para que no se nos corte así abruptamente y ya les mando nuevamente el link para que sigamos en nuestra clase.